Le damos las gracias a nuestros panelistas de esta noche, le damos las gracias a ustedes que nos acompañan desde sus hogares a través de este recurso electrónico. En primer lugar, le damos la bienvenida en orden, voy a presentarlos en el orden en que nos van a hablar. En primer lugar, pues le doy la bienvenida a Apolinar Veloz. Apolinar Veloz es economista, tiene una maestría en Economía y Política Internacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Ha desempeñado cargos nacionales e internacionales en instituciones como el FMI, tanto en Washington, D.C., como también en Timor del Este, y actuó como viceministro de Hacienda y gerente del Banco Central de la República Dominicana. Y él no lo pone aquí en su pequeña nota, pero yo añado como jesuita y como exalumno, es exalumno del Colegio Loyola. Eso es importante. Tenemos que hacer anuncios de nuestros productos. Le damos la bienvenida también a Magdalena Lizardo, gran amiga, bien conocida, economista también, tiene un doctorado por la Universidad de Illinois. Su concentración es econometría y organización industrial. Ha hecho una maestría en Economía Internacional por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y una maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático del programa Universidad de Salamanca con Funglode. También estudió Economía en la UAS y su actividad profesional no ha sido solamente la investigación económica, sino que ha sido, y ella no lo puso, pero yo añado, una de las mejores funcionarias de este país. Dios la bendiga. Mujer seria y comprometida y la gran conocedora de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por último, nuestro amigo Nicolás Cruz. Nicolás Cruz mandó, como buen militante que es, una referencia biográfica muy cortita y muy militante. Él dice que es militante de la economía solidaria y economista de la UAS. Y Pablo, ya. Así que yo con ese ya me callo y le doy la bienvenida a nuestros tres panelistas y nuevamente a todas y todos ustedes que nos acompañan. Muchas gracias realmente por estar con nosotros. Les digo un poco la dinámica que vamos a seguir. Cada uno de los panelistas va a hablar en torno a 15 minutos. No se asusten los panelistas porque vamos a tener tiempo después a plantear las ideas centrales. Esta decisión del tiempo se debe a aprovechar este recurso que tenemos, porque si las conversaciones se hacen muy largas, pues se pierde un poquito la concentración, ¿no? De tal manera que lo que nos permite este recurso es la interacción. Y para facilitar la dinámica, después que tengamos las intervenciones de nuestros tres panelistas, vamos a tener un intercambio. Yo lo voy a repetir, lo voy a explicar de nuevo, ¿no? Vamos a tener un intercambio donde se podrán hacer preguntas puntuales o breves comentarios, y les vamos a pedir que, utilizando el recurso del levantamiento de mano o del chat, pero preferimos que pongan el botoncito de levantar la mano, y entonces Ariel, que es el que nos está haciendo el servicio de control, Ariel Tejeda, pues me irá informando para yo ir dando la palabra. Así que esa es el dinamismo, la dinámica, perdón, que vamos a seguir. Vamos a tener, por lo tanto, más o menos, como yo diría, en torno a una hora y cuarto de trabajo, ¿no? 45 minutos de plantear las ideas centrales de cada uno de nuestros panelistas. Ya yo les haré gentilmente señas para que dicen, vamos acabando. Y después tendremos otros 45 minutos para poder profundizar, y entonces así nuestra interacción se hace más dinámica. Pues nada, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias especialmente a Apolinar, a Magdalena y a Nicolás. Y doy la palabra primero a Apolinar Veloz, que nos va a hablar de las asociaciones público-privadas y su conveniencia para la República Dominicana. Adelante, Apolinar. Gracias, Pablo, y buenas noches. Yo quisiera compartir pantalla, si es posible, que tú me autorices para... Ariel es que te autoriza, él te lo pone ahora. Ok. Bueno,
A mí me corresponde tratar el tema de las asociaciones público-privadas y lo voy a ver desde la perspectiva de las bondades y dificultades que generan las asociaciones público-privadas en una economía como la dominicana. Yo había preparado una presentación de PowerPoint, pero en vista de lo corto del tiempo, que me llevaría alrededor de media hora, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar algunos temas de algunas de las FIMINAS para tratar de recrear lo que significa una asociación público-privada para la República Dominicana. En primer lugar, yo quisiera comenzar con una... todavía no puedo compartir la pantalla. Ah, sí, ya puedo. Por favor, me dicen si pueden ver la pantalla. Perfectamente, puede seguir. Okay. Ya. Lo primero que voy a decir y quiero, digamos, partir de la definición que leyó Pablo del Banco Mundial. Estamos de acuerdo en que las asociaciones público-privadas son contratos de largo plazo, que vienen ese tipo de contratos vienen desde el siglo XIX, no es nada nuevo, comenzaron siendo concesiones y se han ido afinando y se han creado otro tipo de contratos. Digamos, trabajar con asociaciones público-privadas tiene un requisito fundamental. Y ese requisito fundamental es sencillamente las instituciones del país que las recibe deben funcionar. ¿Y qué significa eso? O debe funcionar el régimen de justicia, debe respetarse el régimen contractual, fundamentalmente ligados a las APPs, y debe fundamentalmente, digamos, permitir la renegociación del contrato sin mayores problemas. Y fíjense que hay una definición de Donahue Socasser que dice, hay una palabra que pone que las asociaciones público-privadas se han convertido en una categoría insidiosamente amplia. Y dice insidiosamente amplia porque esconde más de lo que muestra un contrato de una asociación público-privada. Entonces, si eso es así, habría que ver cuál es la conveniencia de usar una asociación público-privada o usar el sistema de administración de inversión pública que normalmente tiene el gobierno. Obviamente, en el caso dominicano, si nosotros tenemos un problema institucional que lo tenemos, o sea, la justicia no funciona, el presupuesto es un presupuesto que normalmente obedece al ciclo electoral más que al ciclo que siguen las inversiones en el presupuesto, pues evidentemente tenemos un problema institucional que no permite que una asociación público-privada funcione adecuadamente. Pero además de ser un contrato, una asociación público-privada es un intermediario. Es un intermediario entre el gobierno y los que finalmente reciben el servicio público o que reciben un bien público. Y fíjense que se puede notar que estos títulos que están en crema, ¿no? Y lo que están, digamos, a la izquierda, de gris, sería una, digamos, ay Dios mío, sería la administración público, digamos, de la inversión del sector público. O sea, donde yo tengo un contrato de gestión y ese contrato de gestión sencillamente lo diseño y lo pongo en funcionamiento y doy ese servicio.
Cuando entra la asociación público-privada, entonces efectivamente aparecen otros elementos que no corresponden a la administración pública del contrato. De tal suerte que yo lo que tengo es un intermediario. Y cuando usted tiene un intermediario, lo único que usted logra de principio, entre otras cosas, es aumentar el costo del servicio que usted está prestando a la población. ¿Cuándo surgen estas asociaciones público-privadas? Surgen en los años 90, cuando tanto en Inglaterra como en Estados Unidos surge lo que es el liberalismo económico, donde cobra muchísimo más importancia la empresa privada que la administración, que el gobierno. Y lo que se plantea es un achicamiento del gobierno, y para suplantarlo o para sustituirlo está el sector privado. Esto fue en el gobierno de Margaret Thatcher y en el gobierno de Ronald Reagan, y nosotros nos acordamos justamente de que en ese periodo también surgió lo que se llama el Consenso de Washington, un conjunto de políticas que tenían el interés de arreglar todo lo que la industrialización vía sustitución de importaciones creó como problemas en las economías latinoamericanas. Obviamente eso no era el problema de otros países desarrollados que usaban este tipo de organizaciones, de asociaciones público-privadas, a pesar de que en buena parte de la experiencia de los países desarrollados también hay rechazo de las asociaciones público-privadas, justamente por la opacidad y el encarecimiento de los servicios. En la República Dominicana se viene hablando de asociaciones público-privadas desde el establecimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí aparece la primera, digamos, los primeros vestigios de que la República Dominicana debería organizar mejor la administración de las inversiones públicas, que de hecho estaban matizadas por la corrupción, y eso es cierto, y probablemente ahí había que hacer una modificación importante, y se pensó que las asociaciones público-privadas podían hacer ese papel. Cuando se tiene un sistema general, por ejemplo, como el que hay formalmente en el MEPID en la actualidad, se tiene, digamos, el diseño de un proyecto de inversión, se tiene la prefactibilidad, la factibilidad, el estudio de mercado y los flujos financieros del proyecto. Se le da entrada, se le pone un número del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sencillamente comienzan los resultados de la implementación de ese proyecto. En este caso hay una serie de retroalimentaciones que se producen entre los ejecutores del proyecto, los diseñadores del proyecto, el gobierno y quien ejecuta la obra o quien la está supervisando. Entonces crea una serie de informaciones que son, digamos, de verdad importantes para la gestión pública. Independientemente de los errores que pueda tener la administración pública de las inversiones en la República Dominicana. En este caso yo estoy mostrando, por ejemplo, cuál es la forma que toma la administración cuando existe por ejemplo, el Estado solamente administrando la inversión pública. Tenemos el Estado, el Estado contrata directamente a una empresa que opera, el Estado contrata directamente a la empresa constructora, y si hay algún tipo de financiamiento, entonces el Estado contrata a través de los bancos el financiamiento para llevar a cabo esa obra. Sin embargo, cuando entra una APP, entonces el Estado lo que hace es que utiliza el APP, aquí está el intermediario. Entonces este intermediario contrata a una empresa que es la operadora, contrata el banco, contrata a la empresa constructora, y en cada uno de esos elementos hay una ganancia para cada uno de los integrantes. De tal manera que la empresa constructora tiene su ganancia, la empresa operadora también y el banco también. Y obviamente también la APP tiene su beneficio. De tal suerte que al final de la jornada lo que vamos a tener es un precio mucho más alto
de lo que podría tener la administración pública de la administración de la inversión pública. ¿Qué tipo de contratos existen? Existen varios tipos de contratos APPs. Está el contrato de administración, el contrato de arrendamiento, la franquicia, la concesión, la construcción, operación y transferencia, que ese es muy interesante porque ahí hay unos trucos contables que evidentemente no se reflejan en el presupuesto público. Está también la construcción, propiedad y operación. En este caso, el bien del gobierno pasa a ser parte de los activos del sector privado. La concesión o la cesión con licencia y finalmente una cesión por venta, provisión y operación privada de un determinado tipo de proyecto. En términos de, ¿cuántos minutos me quedan para saber, Pablo? 7 minutos. Ok, me quedan 5 minutos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo me voy a ir directamente a lo que es la promesa que hacen las APPs. Primero tienen un argumento fiscal. Y el argumento fiscal que se plantea es sencillamente que el gobierno va a tener una ventaja porque en lugar de usar su dinero para financiar la obra de inversión, el APP se encarga de eso y sencillamente puede utilizar ese dinero que no utilizó para hacer otras obras, que aparentemente hay la posibilidad de que las APP, digamos, permitan que el gobierno disponga de algún tipo de recursos que no utilizó para financiar la APP y financiar otros proyectos de inversión. Eso es falso. Primero, porque lo que hace una APP cuando tiene un contrato de largo plazo y tiene ingresos futuros, es que esos ingresos futuros los utilizan como colateral para adquirir préstamos en el sistema bancario, no solamente nacional, sino también internacional. Y lo que supuestamente no iba a utilizar el gobierno en el futuro, lo va a tener que utilizar el gobierno sencillamente para poder pagar los flujos de recursos que tiene la APP en el caso de que esos flujos evidentemente los pague el gobierno. Si lo paga la población y el gobierno, entonces es la población la responsable de pagar lo que son los flujos de ingresos del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, se presenta la APP como si fuera una panacea en el sentido de que libera recursos del gobierno para poder hacer inversiones públicas. Segundo, ganancia de eficiencia. Supuestamente el sector privado es siempre más eficiente que el sector público. Habría que acotar que la eficiencia del sector privado es sencillamente si tiene más o menos beneficios. El problema no es si tiene mayor productividad, si usa eficientemente los recursos que están en su mano. La eficiencia del sector privado es si tiene beneficios. Obviamente que tener beneficios está ligado con la productividad y con el mejor uso de cada uno de los recursos que puede tener. Pero efectivamente al sector privado no le importa otra cosa que no sea su ganancia y supedita todo a la ganancia del sector privado. En tercer lugar, introduce competencia. El hecho de que a usted le den un contrato y ese contrato sea bilateral entre el gobierno y el sector privado, lo que crea es un monopolio bilateral. De tal manera que ahí no puede venir absolutamente nadie a tratar de competir en ese mercado, porque efectivamente no es posible, dadas las condiciones contractuales y legales que tiene la APP. De tal manera que no es cierto que promueva la competencia. Ahí lo que se promueve es justamente la especialización de una determinada área que termina haciendo beneficios en un área que está protegida por un contrato.
Las tarifas a los usuarios son apropiadas, dicen la gente que defiende las APP. Bueno, si usted tiene un monopolio, los monopolios lo que tienen es sencillamente ganancias extraordinarias, y eso es lo que pasa con las tarifas que ponen las APPs, que sencillamente tienen que recobrar todo el costo de la inversión. Y cuando recuperan todo el costo de la inversión, pues obviamente ahí está su tasa de beneficio también, y eso significa que no solamente cubren costos, sino también que tienen beneficios, y esos beneficios justamente se trasladan a los usuarios. Las APPs, se dijo alguna vez que decían que tenían filtros de elefantes blancos. Los elefantes blancos son aquellas obras públicas que no sirven para nada. En Brasil hay obras de esa naturaleza, en Inglaterra hay obras de esa naturaleza, de carreteras que no llegan a ningún sitio, puentes por el que no pasa nadie, túneles que no son usados. Aquí la circunvalación, por ejemplo, que no la usa nadie, no como un ejemplo de APP, sino como un ejemplo de ineficiencia del sector privado. Y al final se dicen que las APP tiene efectos redistributivos, en el sentido de que solamente pagan los servicios a aquellos que lo necesitan. Y entonces, evidentemente, si nos vamos desde ese punto de vista, hay un elemento importante en un libro de introducción a la economía de Paul Samuelson, que es Introducción a la Economía, que decía que lo único importante en una economía de mercado son aquellas personas que tienen los votos económicos para adquirir los bienes y los servicios. De tal manera que la gente que necesita usar el puente, que necesita usar la carretera y no tiene los recursos, sencillamente no disfruta de las ventajas que tiene llegar a un sitio con menor tiempo de trayecto, sino que sencillamente los únicos que pueden disfrutar de eso son aquellos que tienen el dinero. Y los aspectos distributivos efectivamente son un poco difíciles de aprender en este caso. Había dicho al principio que los requisitos institucionales tienen que ver con la organización institucional del país. La República Dominicana, justamente por el problema de la corrupción, no está preparada para recibir APPs, además de que no solamente la ley, sino también el bylaw, ¿cómo se dice? El reglamento, establecen en primer lugar, el reglamento que la administración de los APP va a ser a través de fideicomisos, y en segundo lugar que las APP se creen que son una administración privada de recursos públicos y que no tienen que rendir ningún tipo de información al gobierno desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. Y desde ese punto de vista crean un problema. Primero, que cuando el Fondo Monetario va a las economías que tienen APP, como ha pasado ahora recientemente en el caso de Honduras y en el caso de Paraguay, justamente todas esas garantías que dio el gobierno para las APP y también los créditos que tomaron con garantía del gobierno se tienen que incluir dentro de la deuda pública, y eso generalmente agudiza digamos, cualquier acuerdo stand-by o de cualquier otra naturaleza con el Fondo Monetario Internacional. Pero además, el fideicomiso todavía hace mucho más opaco la administración de la APP, porque el fideicomiso lo que hace es que limita el acceso de cualquier autoridad, incluyendo los propios accionistas de la empresa, a mirar los activos que están administrados por el cofideicomisario. De tal manera que en una economía que tiene corrupción, en una economía donde no se respetan los contratos, en una economía donde usted tiene fundamentalmente problemas de transparencia en las cuentas públicas, una APP en estas condiciones sería una aberración desde mi punto de vista. Gracias, Polinar.
dejamos algunas ideas para la segunda parte. Me permite... Déjame terminar solamente con una idea y termino. Una idea. Y adelante. sí, eso, y disculpa, Pablo, es una idea. La mayoría de los contratos tienen lo que se llama el ingreso mínimo garantizado en los contratos. Se la tiene la carretera del Nordeste. Lo que quiere decir es que el gobierno al sector privado eficiente le garantiza la tasa interna de retorno cuando el propio APP fue que hizo el estudio de mercado y fue que hizo el estudio de circulación. Y sencillamente el gobierno tiene que pagar alrededor de 4.800 millones de pesos anuales para sostener una empresa que supuestamente era una APP eficiente y que podía dar un servicio, digamos, adecuado. ¿Puedo ampliar un poco más sobre eso? Y termino aquí. Muchas gracias. Gracias, Apolinar. Te estaba diciendo precisamente para amarrar un poquito, importante esto del famoso, vamos a decir, amarre, que por lo menos en relación a la definición que leí, se supone que un contrato de esto, pues efectivamente eficientiza el gasto, y tú has mostrado o has sostenido en tu exposición que eso por lo menos empíricamente no es así. Yo quería simplemente hacerte como una especie de doble pregunta que se puede responder en una línea antes de darle la palabra a Magdalena. Te voy a decir dos cosas que yo entendí básicamente de tu exposición. No lo dijiste así, pero te estoy, como quien dice, reinterpretando. Estas dos afirmaciones son las siguientes y sería como una especie de, para que reacciones y me digas ahora, hay también a los amigas y amigos que nos acompañan. La primera que quiero decir es las APPs crean una confusión entre lo público y lo privado, una cierta, más que, confusión, no, una distorsión entre lo público y lo privado, simplemente por cómo operan históricamente. Y lo segundo es que no es tan buen negocio para el Estado. Adelante. Eso es una manera como de resumir dos ideas fuerza de lo que nos has compartido. ¿Qué te parece eso? Abre tu micrófono. Perdón. Las asociaciones público-privadas es una forma alternativa de administrar las inversiones públicas. Obviamente tienen una serie de señalamientos que había que cumplir para que esa administración privada sea eficiente. No desde el punto de vista privado, porque desde el punto de vista privado la eficiencia está relacionada con el beneficio, sino con rendir un servicio público que pueda acceder al público al que fue dirigido. Por ejemplo, hay recomendaciones que una asociación público-privada no puede meterse en educación ni puede meterse en generación de energía. Y sencillamente porque esos dos elementos, porque esas dos, digamos, servicios que brinda el Estado tienen tienen dificultad para decidir lo que es la calidad del estándar de los objetivos que deben cumplir cada una de esas dos actividades. Parecería que es fácil en la cuestión de generación de energía, pero parece que no lo es, de la misma manera en educación. Y hay algunos elementos, por ejemplo, la construcción de carreteras parece ser el ejercicio más exitoso de las asociaciones público-privadas. Pero fíjense que a pesar de ese éxito en República Dominicana, lo que tenemos son inconvenientes. Y los inconvenientes vienen por, digamos, que el gobierno tiene una forma de, digamos, de hacer contratos que definitivamente terminan siendo dañinos para la población. Y eso es justamente porque no hay ningún tipo de penalización para la gente que hace un contrato de esa naturaleza. Además de que quienes han invertido en ese contrato de la carretera del Nordeste son inversionistas que tienen bonos de la República Dominicana. Y por esa razón hay mucha inquietud de esos inversionistas
por la renegociación de ese contrato. Segundo, es un buen negocio para el sector privado, para el gobierno no lo es. Evidentemente, si se cumplen las precondiciones para que haya una asociación público-privada que pueda operar decentemente, porque hay asociaciones público-privadas que funcionan bien, si tuviéramos esas condiciones, pues República Dominicana pudiera ponderar eso. Pero cuando usted ve una administración pública que está fundamentalmente acaparada por el sector privado y que ha anunciado que su política fundamental va a ser la promoción de las asociaciones público-privadas con fideicomiso, entonces uno tiene que asustarse y tiene que comenzar a ver las cosas desde lejos, a ver cuáles son los elementos que podrían convenir o que podrían ser contradictorios con la persecución del bienestar de la población dominicana. Gracias, Apolinar, y también llegará el momento también que comencemos a ver desde cerca y no solamente desde lejos, si queremos una ciudadanía activa. Le damos la bienvenida especialmente a los representantes de la Articulación Nacional Campesina que ya andan mandando mensajes de sus experiencias. Gracias por acompañarnos y le damos la palabra a Magdalena Lizardo, que nos va a enfocar precisamente desde el punto de vista de cómo el marco legal fundamental en el que se debe insertar esta ley de asociación público-privada, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, puede colaborar y en qué medida a que, dicho en mis términos, este negocio sea bueno para todos y no solamente un oligopolio. Adelante, Magdalena, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Pablo, y buenas noches a todos y a todas. Realmente una buena oportunidad para, tal como señala Apolinar, ver las oportunidades, pero también ver los riesgos. Y yo creo que es muy relevante situarnos en el contexto en que se discutió en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo una noción de sinergia entre lo público y lo privado. Y estoy hablando de sinergia porque en el marco de la estrategia, la relación público-privada es mucho más amplia que posiblemente ajustarse al concepto de alianza público-privada en los términos en que ustedes lo han señalado. En ese sentido, quiero partir de un primer considerando en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley 112, que es fundamental para, a mi entender, para poder ubicar qué tipo de alianza público-privada, qué tipo de sinergia entre lo público y lo privado. En principio es lo que se espera a partir de las líneas de acción que están establecidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese considerando dice que es una condición necesaria para la implementación de la estrategia disponer de financiamiento oportuno en un marco de sostenibilidad fiscal y de equidad y eficiencia tributaria. Hay dos términos ahí: sostenibilidad fiscal. Estos son proyectos, lo que ustedes han hecho, lo que Apolinar ha estado haciendo referencia a partir de la propia definición de alianza público-privada, de iniciativas de largo plazo. Y por consiguiente tienen un impacto, no hoy, comienzan con un impacto hoy, pero miraremos un impacto mucho mayor en el futuro también. Y el tema de la equidad y la eficiencia tributaria. Porque al final de cuentas, la manera en que financiamos gastos implica impuestos hoy o implica impuestos en el futuro, o implica pagar por el servicio de aquel que está usando el servicio. Entonces, al final de cuentas, el tema es cómo financio una serie de iniciativas que se entienden relevantes. Y es la discusión que la sociedad dominicana siempre la ha estado rehuyendo y de alguna manera buscando formas alternativas a las diferentes al tema tributario. Ahora bien, la ND como ley se plantea o tiene un ámbito de aplicación que involucra tanto al sector público, local y nacional en todo lo que tiene que ver con sus funciones de regulación, de promoción y de producción de bienes y servicios. Pero también la ND tiene un ámbito que abarca
la creación de condiciones básicas que propicien sinergias entre acciones públicas y acciones privadas, con miras a lograr la visión país y las metas establecidas en la AND. Y estoy casi leyendo textualmente, porque esa creación de sinergia sobre la base de que pueda contribuir al logro de la visión y a las metas planteadas. ¿De qué manera, si uno rastrea la ley 112, de qué forma se da esa sinergia entre lo público y lo privado? ¿De qué manera se espera que se dé esa sinergia? Bueno, se da a través de distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos es a través de la creación de capital social y alineación de esfuerzos y voluntades para un propósito compartido entre lo público y lo privado. Privado en un sentido muy amplio, privado no en términos únicamente de una institución o una organización que persigue un beneficio. Porque solo para dar un ejemplo de cómo se ve esta vinculación entre lo público y lo privado, desde el punto de vista de crear capital intangible que puede contribuir a solucionar problemas, podemos verlo en alguna de las líneas de acción que se establecen en la estrategia. Una de esas líneas tiene que ver, por ejemplo, con el abordaje del problema de violencia intrafamiliar, de tratar de alinear esfuerzos desde la perspectiva de iniciativas públicas, iniciativas del ámbito no público o el ámbito, si lo asimilamos a privado, para reducir la incidencia de la violencia intrafamiliar. Igualmente está el planteamiento de estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo cooperativas, las cooperativas no es público, y formas de economía solidaria que contribuyen a la formación de valores, fortalecimiento del capital social, el abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo problemas ambientales de vulnerabilidad ante desastre, y mejorar las condiciones de vida, seguridad ciudadana y convivencia ciudadana. Otro de los elementos donde se habla de esta sinergia público-privada en iniciativas de ambos ámbitos es en el caso de fomentar una cultura de asociatividad y creación de alianzas público y privadas que contribuyan a generar capital social en la actividad turística. Y eso se planteaba sobre la base de que tú no puedes tener una localidad con una actividad turística que esté al margen a integrarse a esa actividad y entender que su forma de vincularse con el negocio como comunidad es fundamental para los beneficios de la comunidad y los beneficios del propio negocio. También está otra de estos ejemplos de línea de acción vinculados a un tipo de asociación público-privada, está en lo que es en el fomento de prácticas de consumo y producción sostenible, donde se entiende que la colaboración entre lo público y lo privado es fundamental. En la estrategia, si ustedes le dan una mirada al texto, ustedes van a encontrar desde el concepto colaboración, el concepto alianza, el concepto de sinergia entre lo público y lo privado. Ahora bien, también en la estrategia se plantea que pueda haber esta cooperación, esta alianza, esta colaboración, insisto, en los distintos términos que se están usando, para la provisión de bienes y servicios. Y en particular señala el caso de vinculación con las ONGs y plantea la revisión de la forma en que se vincula el Estado con las ONGs a través del establecimiento de contratos de desempeño con estas ONGs para la prestación de bienes y servicios a la población. También plantea el tema de vincular, hacer alianzas público-privadas, fomentar la cooperación público-privada en el tema de la provisión de actividades, el desarrollo de actividades deportivas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuando plantea fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en la integración de capacidades y necesidades de agentes públicos y privados y en una estrecha vinculación entre empresas, universidades, centros de investigación.
Igualmente plantea facilitar la alfabetización digital de la población y su acceso igualitario a los TIC como medio de inclusión social y cierre de brecha mediante la acción coordinada entre gobierno, administración local y sector privado. ¿Por qué hago este señalamiento inicial de uno de los ámbitos de los dos ámbitos donde la AND ha planteado esta colaboración, esta integración público-privada, público no gubernamental, porque entiendo que es necesario que se vea en toda su amplitud cómo se perfilaba en la AND esta colaboración. Hay un tercer ámbito y está asociado al tema de la provisión de infraestructura. Particularmente en la AND se identifican necesidades que tiene el país en materia de infraestructura, en lo que tiene que ver con electricidad, infraestructura vinculada al refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles, a la conectividad de comunicaciones, de todos los servicios de comunicaciones, a infraestructuras para servicios de agua potable y saneamiento, infraestructura de transporte y logística, infraestructura de obras necesarias para la mitigación de riesgo. O sea, la AND identifica áreas donde es necesario que el país tenga una mayor dotación de infraestructura. Y ahí, dentro del tema agua, también identificaba la necesidad de infraestructura de almacenamiento de agua. Hay una línea de acción en particular de la AND que plantea, y yo entiendo que esa ha sido la línea de acción en la cual se ha sustentado el desarrollo, la elaboración de la ley 4720, y es que dice, la línea de acción 3365, desarrollar las capacidades para promover y gestionar la participación público-privada en proyectos de infraestructura y en la provisión de servicios de transporte y logística, asegurando una adecuada protección de los intereses nacionales y la seguridad jurídica de los inversores. Entiendo que esa es esencialmente es como lo que da el soporte aparte de lo que se ha hecho con la 4720, y fíjense que en ese momento se reconocía la importancia de contar con capacidades que permitieran utilizar este tipo de instrumento de participación público-privada en proyectos de infraestructura. Hay otro ámbito donde la AND contempla la participación no gubernamental, y en no gubernamental estoy ampliando a cooperativas, a empresas con un propósito de beneficio individual propio de las empresas, o a otras organizaciones no gubernamentales. Y es en el ámbito de la vivienda y la gestión de servicios de provisión de agua potable. Particularmente, en la AND se plantea una de las líneas de acción, propiciar el acceso de organizaciones sin fines de lucro que cumplan con requisitos de fiscalización y control a líneas de crédito destinadas al microfinanciamiento para el mejoramiento de la construcción de viviendas a familias de bajos recursos, promover el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento para constructores y promotores del sector privado que ofrezcan viviendas de bajo costo y estándares adecuados de calidad, incluyendo pequeños y medianos constructores, diseñar mecanismos que permitan combinar el esfuerzo propio, las iniciativas cooperativas y el apoyo estatal y privado para superar el déficit habitacional, e incentivar la creación de cooperativas para la administración de acueductos rurales de agua potable y de servicios de saneamiento en zonas urbanas o rurales que lo requieren. También el sector agropecuario se plantea en la AND la necesidad de impulsar cooperación público-privada, alianza público-privada en un sentido mucho más amplio, para la promoción del país y para asegurar que la producción
agropecuaria efectivamente pudiera colocarse en condiciones de competitividad en los mercados internacionales. Ahora bien, yo quiero hacer un punto, o sea, llamar la atención. Comparto, igual que Apolinar, muchas de las preocupaciones. También veo oportunidades y también veo dilemas con relación al tema del financiamiento de la infraestructura en el país, que amerita que como sociedad obviamente se tomen las decisiones. Y últimamente hemos escuchado el planteamiento de alianzas público-privadas asociadas al establecimiento de infraestructura para la provisión de servicios de agua potable, y así como otros servicios. A mí particularmente ese es un tema que me preocupa mucho, no por el hecho de que no pueda haber estas alianzas. Creo que, como en todo, hay casos de muy buen desempeño, hay otros casos que son malas experiencias. A nivel mundial existen ejemplos. Pero una de las precondiciones que se ha señalado es la necesidad de fortaleza institucional, pero también claridad sobre la base en que se establecen estos contratos. Particularmente veo arriesgado que nos embarquemos en proyectos de alianza público-privada en el área de provisión de servicios de agua potable, sin antes de eso tener claridad de lo que va a ser la regulación general del sector de agua potable y saneamiento, pero también el ordenamiento del sector hídrico, del dominio público hídrico a través de una ley general de aguas. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el contrato de la alianza público-privada es un contrato entre dos partes. Y si yo no tengo un sustento general que me diga las condiciones mínimas que ese contrato o cualquier contrato en el área debe satisfacer en términos de protección del recurso hídrico, en términos de obligación de las condiciones mínimas sobre la cual se establece el contrato puede dar un beneficio mucho mayor a la parte pública, pero como mínimo debe satisfacer una serie de elementos. Y hasta ahora nosotros no tenemos definido cuáles son esas condiciones mínimas que en materia de ordenamiento del recurso, del dominio público hídrico y de provisión de servicios de agua potable. Eso me preocupa, que nos embarquemos en este tipo de iniciativas sin tener un marco general claro, completamente acordado, pero además suficientemente blindado para evitar lo que Apolinar ha señalado, de que se caiga en conflictos de interés al momento de adjudicar alguna de estas obras de alianza público-privada en servicios de infraestructura. Entonces, particularmente, creo que el debate es necesario hacerlo, pero no con una visión a mi entender, y esa es mi opinión particular, no con una visión de rechazo de entrada, sino con una visión de cuáles son las precondiciones que necesitamos tener desarrolladas, tanto a nivel general, para la aplicación de estas leyes, de este tipo de alianza público-privada, como a nivel de los sectores donde pensamos o donde estamos pensando como nación o como gobierno, está pensando el gobierno, desarrollar este tipo de alianza público-privada. De manera que es un momento oportuno, porque al mismo tiempo hay que recordar que nuestra Constitución establece la posibilidad de realizar este tipo de contrato para la provisión de servicios públicos. De tal manera que el mandato constitucional lo permite, pero también el mandato constitucional
Constitucional dice que la ley es la que debe de regular los elementos bien específicos y particulares. Entonces, no demos el salto de irnos desde lo que da el mandato constitucional a lo que ya sería este tipo de contrato en el marco de la ley 4720, sin asegurar que a nivel sectorial tengamos las provisiones necesarias para resguardar el interés nacional en todos estos procesos, desde la perspectiva del uso de los recursos, tanto los recursos financieros del Estado como de los recursos naturales que tiene el país. Yo quiero un poco plantear, reaccionando a algunos de los elementos que Polinar ha señalado. Magdalena, una última, entonces, como diría yo, lo dejamos para la segunda parte, una especie de frase recapitulativa. Yo tengo, si tú quieres, un comentario a lo que acabas de decir, muy brevecito, y me reaccionas, y entonces le damos la palabra a Polinar. Ya tenemos un par de preguntas aquí anotadas, muy interesantes, que la tenemos ya en lista. Pues me parece importante, bueno, en general, lo que has dicho, creo que se colige de lo que nos has planteado y compartido, que tenemos que tomar en consideración que por lo menos en lo referente a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la definición del espacio de construcción entre lo público y lo privado no debe reducirse a la definición estricta de alianza público-privada. A mí me parece que eso es muy interesante y que la interpretación que ha hecho la ley dominicana de las posibilidades de colaboración entre lo público y lo privado, además de que hay que discutir qué es lo público y lo privado, que no es solamente lo gubernamental, como lo señalaste de pasada, pues bien, puede tocar otras áreas no visibilizadas por esta definición, vamos a decir, más restrictiva. Lo otro es como las realidades sectoriales, pusiste el ejemplo del agua, que me parece fundamental. Yo añadiría un elemento que tú no lo dijiste como tal, pero tu ejemplo yo creo que nos lleva a eso, que no es igual negociar, vamos a decir así, o contratar algo que afecte realmente los aspectos fundamentales de la vida y que con eso no se puede hacer negocio. Eso es un añadido mío. Me reaccionas a esto y le damos la palabra a Nicolás después de tu reacción. Es como una manera de subrayar, ¿no?, los aspectos centrales que nos has compartido dentro de una exposición muy rica, ¿no? Sí, con relación al primer planteamiento, solo quiero señalarte, Pablo, que la ley de 4720 reconoce alianzas público-privadas sin fines de lucro también como una figura. Entonces, es un elemento que hay que aprovechar, que habría que aprovechar de esa ley. Correcto. Y el otro tema con relación a si en el agua vale la posibilidad, en la provisión de servicios de agua potable vale la posibilidad de este tipo de alianza. Yo creo que todo va a depender de un conjunto de provisiones adicionales, empezando por la forma en que se garantiza el derecho humano al agua y saneamiento y cómo se interpreta el otorgamiento de ese derecho. Aún en condiciones de provisión pública del servicio, no necesariamente el derecho está garantizado. Entonces, habría que ver bajo qué condiciones con este tipo de provisión con acuerdos público-privados que provean la infraestructura y que eventualmente puedan participar en la provisión de servicios, bajo qué condiciones se garantiza que el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esté asegurado. ¿Cuáles son las provisiones que la ley da para eso? No puedo decirlo de antemano como una posición de negarme a esa posibilidad. Muchas gracias. Y para completar este círculo tan rico de un tema que puede acabar siendo tan delicado para el conjunto de la sociedad, le damos la palabra a Nicolás Cruz, que va a hacer otro enfoque, un enfoque más cercano a algunas de las personas que nos están siguiendo en este momento, asociaciones de base, sectores populares interesados por una redistribución más equitativa de las riquezas del país a través de la organización de base.
pues hay una economía no ortodoxa, la economía solidaria, y aquí también tenemos espacio para la heterodoxia económica. Y le doy la palabra a Nicolás Cruz, que nos va a enfocar estas asociaciones público-privadas desde la economía solidaria. Gracias, Nicolás, por acompañarnos. Gracias, Pablo, y gracias, Magdalena y Apolinar. Gracias a los compañeros que nos están escuchando y viendo. Es un atrevimiento mío meterme en este tema, específicamente el tema de alianzas público-privadas. Cuando Roque me solicitó que lo hiciera, lo dudé un poco, pero me atreví para ponerme al día un poco de la discusión que se está dando sobre ese tema. Bueno, con esa limitante de no conocer mucho y el tiempo me tenía poco para estudiarlo, voy a tratar de hacer algunos comentarios sobre lo que se ha hecho y cómo lo enfocamos desde la economía solidaria. Lo primero es que se propone, alianza público-privada, se propone dos elementos en el marco de lo que son de los objetivos de desarrollo sostenible, y es la prosperidad, buscar la prosperidad de las personas y del planeta. La prosperidad del planeta, eso es importante tenerlo bien clarito, el significado de esto. Porque la prosperidad de las personas, por lo regular, está vinculada a la tenencia y a la acumulación de riqueza. Eso, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, lo establecen como parte de la definición de alianza público-privada. El Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo desarrolló un documento que se llama Alianza Público-Privada para el Desarrollo Sostenible, una apuesta al impulso del desarrollo de la República Dominicana. El desarrollo, bueno, Pablo sabe el eufemismo de este tema del desarrollo, implica el desarrollo del ser humano, el desarrollo del espíritu humano, del ser humano como tal, viendo desde el punto de vista de la economía solidaria. Desarrollar el amor, desarrollar la cooperación, desarrollar la colaboración como mecanismo de generación de procesos de paz y de armonía y de convivencia. El otro tema que se plantea es la erradicación de la pobreza. No, lógicamente, si queremos buscar el progreso, tenemos que erradicar la pobreza. Bueno, pero esa es la historia siempre del desarrollo, que en el marco del capitalismo es una contradicción, porque el capitalismo no lo que produce pobreza y acumulación de riqueza. Esa es su dinámica normal. Es decir, el tema que también tenemos que ubicar en este tipo de debate es que si lo que existe es normal, es lo que no hay otra alternativa, y por lo tanto tenemos que ver cómo nos manejamos en este ambiente, porque no hay otra alternativa concretamente. Se parte esta propuesta de ley del gobierno, entonces incluso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo que define ahí concretamente está relacionado con que este es un mundo en el cual no hay otra alternativa que seguir con la dinámica capitalista y de mejorarlo o ponerlo bonachón el capitalismo. Y así yo vi que hay alianza APP, APPD, Alianza Público-Privada para el Desarrollo, APPDS, después le agregan Alianza Público-Privada para el Desarrollo Sostenible, porque ahí incorporan también el medio ambiente, y eso tiene que ver un poco con cómo se manejan los distintos conceptos, cómo se vacían, cómo se llenan con otra significado. Con otro significante concretamente. Sin embargo, quiero también, como segundo elemento, es que lo público y lo privado hay que diferenciar dentro de lo privado. De la ley habla de privado como sin fines de lucro, y las cooperativas y la economía solidaria como parte de lo privado. Para mí, concretamente, y para nosotros, concretamente, lo privado es la empresa privada, que tiene como objetivo fundamental crear ganancia, buscar renta. La ganancia es la motivación fundamental de la empresa privada manejada por el capital.
el aliarse, el Estado, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, el Estado debe buscar el bien común, es decir, el propiciar las condiciones para que se den los derechos económicos, sociales y la libertad de las personas, es decir, el bien común de las personas. Y quizá podíamos coincidir con esa visión de Estado, desde el punto de vista de la sociedad civil, de la economía solidaria, podíamos coincidir en propuestas de objetivos comunes, es decir, la búsqueda del bien común. La sociedad civil, alguna parte de la sociedad civil también, porque ahí hay de todo, y el sector privado como empresa privada no coincide con esta posición de buscar bienes comunes. La empresa privada es buscar ganancias. Por lo tanto, la posibilidad de alianza para crear servicios públicos y para que se cumplan los derechos económicos y sociales de las personas, desde el punto de vista de lo privado, me parece que es un eufemismo, una trampa. ¿Por qué? Porque en la medida que tú extraes ganancia, extraes plusvalía del trabajo, tú estás creando pobreza, estás creando limitaciones, está creando privacidad, que es otra cosa, privacidad a una gran cantidad de las personas, la mayoría de las personas de cada uno del país y del mundo, ¿verdad? Privando a las personas de acceso a sus necesidades básicas y a sus derechos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque se extrae la riqueza creada por el trabajo y en su relación con la naturaleza, que es una única fuente de riqueza. Y en la economía, donde se crea riqueza realmente es en el marco de la producción. Después el sistema de toda la parte de comercialización y distribución, concretamente es una repartición de la plusvalía creada en el marco de la producción. Y esos son elementos que hay que tener muy importantes para tener un poco de claridad de qué se persigue con esta propuesta de alianza público-privada. Y se mete entonces el tema de los no lucrativos. Ahí hay posibilidades de que en proyectos conjuntos se puedan hacer alianzas para desarrollar este proceso específico entre ONGs o cooperativas u otras organizaciones asociativas de todo el ámbito nacional y que puedan coincidir en propósito del bien común, en busca del bien común. Eso quería como entrada. No obstante eso, yo quería también hay que ver el tema del capitalismo, porque lo que yo decía al principio, parece que nadamos o navegamos en un mar transparente, cristalino, ¿verdad? Y que todo es así, y lo único que hay que navegar y buscar la forma de cómo colocar el barco o agregarle un poco más de fuerza, sí o no, dependiendo de las condiciones en que se maneja ese mar. Y eso no es así, eso no es así. Estamos en el capitalismo, los trabajadores y de la naturaleza, para crear riqueza y acumularla, porque si no la acumula y no la crea, no es capitalismo, no es esa sociedad, no es esa sociedad, es otra. Por lo tanto, si es de ese marco que se ha creado la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se emitió la ley de alianza público-privada, para manejarlo en ese marco, por lo tanto, son propuestas de política pública que van dirigidas a que eso siga siendo así, que se siga acumulando riqueza cada vez menos manos y que el sector privado consiga mayor cantidad de posibilidades frente a las limitaciones que tienes hoy día en términos de la tasa de ganancia, en el sector productivo, la tasa de ganancia, los distintos elementos de inversiones, y que hoy, bueno, dicho sea de paso, como el capitalismo financiero que funciona más rentable en estos días, por lo tanto es dominante. Siempre que esté en ese proceso y cualquier política pública de Estado, con Estado minimizado, con Estados débiles, la negociación que se establece con el sector privado me parece que no va a ser en beneficio del bien común, ¿verdad? El Estado ni defiende si quiere vender. Y ha sido históricamente así, es decir, desde el capitalismo nace disputando bienes, es decir, la acumulación originaria surge, creo que Marx era que decía, chorreando
sangre por los poros. El capitalismo nace en esos términos. Y no ha dejado históricamente de hacerlo. Todo el sistema de acumulación implica la destrucción de vidas y de la naturaleza. Históricamente ha sido así. Y por lo tanto, es en la etapa actual, luego de la Segunda Guerra Mundial, la aplicación de la economía de bienestar, mediante cual se desarrolló un capitalismo que permitió que el Estado acumulara bienes comunes, es importante, los bienes comunes del Estado, acumulara bienes comunes, que los trabajadores acumularan bienes comunes con el sistema de fondos de ahorro, de pensiones, la salud pública, la educación gratuita, todos estos elementos que se acumuló después de la Segunda Guerra Mundial, fue una etapa en la cual el capitalismo convivió con un Estado que fuera crecientemente importante. Porque el Estado representaba un factor importante en materia de hacer crecer la tasa de ganancia y el dinamismo del capitalismo en general. Pero eso entró en crisis. Ya no hay tantos recursos en la naturaleza, ya no hay tantos recursos en la dinámica económica en general, de los cuales se puedan apoderar rápidamente, y en la dinámica que está acostumbrado el capitalismo, mantener una tasa de ganancia de crecimiento, ya no existen así como en aquella época. En los años 70 entonces se nace el problema se plantea el problema de dónde están los recursos que tienen que acumular. Porque no solo son los que se acumulan a través de la generación de plusvalía, sino los recursos que se acumulan a través de la expoliación, a través de la deuda, quitando bienes a los sectores privados, así, en la competencia, y bienes públicos a través de las deudas, sino también con la rapiña, invasión de territorio, todo ese tipo de cosas. Ya en los años 70, donde hay mucho capital acumulado, o mucha riqueza acumulada, en los estados, en las comunidades, en los territorios de pueblos originarios. Por lo tanto, hay que, de esa riqueza, esos recursos, esos bienes y servicios de la naturaleza que quedan ya no en el sector privado, hay que expropiarlo. Y ahí nace todo lo que conocemos del neoliberalismo, ¿no? Las distintas formas de aplicación de política pública con las generaciones de reestructuración y el consenso de Washington. Todo esto era para liquidar la posibilidad de que el Estado fueran fuertes y tuvieran recursos, riqueza en sus manos, como bienes públicos y bienes comunes, creados por los trabajadores. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas hoy día de cómo garantizar que esos bienes públicos y comunes todavía pasen al sector privado. Muchos países lo están haciendo de forma, en Colombia, por ejemplo, es terrible. La muerte de gente que hay por sector privado avanzando en los territorios indígenas, en América Latina, en Guatemala, en Honduras. ¿Cómo se está avanzando? A través para la minería, porque ya les queda poca fuente de riqueza naturales, por lo tanto hay que buscar las que quedan en manos como bienes comunes en los pueblos y los trabajadores. Y ahí entra la cooperativa, y aquí se mencionó en algún momento, hace unos años, la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito, en este caso, que tienen bienes comunes, sean reguladas por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, se sometan a la ley por un problema supuesto de inflación, pero simplemente hay un capital financiero manejado por la cooperativa. No quiero decir que las cooperativas son todas solidarias, hay que tener su cuestionamiento sobre cómo se maneja principalmente la de ahorro y crédito. Ese capital financiero es envidiable para el sector privado, acumularlo y sacarlo como mecanismo de competencia. Se parte de esa dinámica. Entonces hoy, en un capitalismo que se define como un capitalismo en proceso de descomposición, un capitalismo senil, como dice Samir Amin y otros autores, Quijano, Aníbal Quijano, etc. Hoy hay que buscar distintos recursos para precisamente seguir acumulando, no solo por medio de la plusvalía, sino a través de la expropiación de los bienes públicos y comunes. Entonces, para mí, desde el punto de vista de nosotros, la alianza público-privada es una trampa, es una estafa,
que se maneja con lenguaje desarrollista, sostenible, con todo lo que se quiera, pero es una estafa plantearla y ponerla como política pública y convertir en ley eso en República Dominicana, con un Estado y gobierno, un Estado débil y gobiernos dirigidos por mafias, por mafias políticas, al servicio de un sector empresarial que actúa no con criterio de lo que se llama burguesía clásica, que se vanagloriaba para acumular y trabajando y reinvertir la ganancia para seguir creciendo, no, un sector privado empresarial, una élite tramposa y que vive haciendo negocios sucios con el Estado. Ahí están las muestras. Y con el Estado, con los gobiernos y repartiendo para acumulación originaria también a los dirigentes del gobierno recursos a través de la corrupción. Y hoy, precisamente, muchos tienen esperanza que haya gente presa y no va a haber gente presa. Porque este gobierno que nace hoy día, la única diferencia que está tratando de hacer es adecentar un poco el cielo público, pero no va a llegar a tocar los intereses de esos sectores. Y muestra de ello es la reelección que se dio en el CONAC, y bueno, que Danilo se fuera al Parlacén. En esa tesitura, podríamos, por ejemplo, hablar de posibilidad de alianza con las economías solidarias, en el sentido de poner propuestas de búsqueda de bien común y de manejo y defensa del territorio y defensa de los bienes comunes que manejan las cooperativas y los grupos, de producirlo, porque la plataforma fundamental de que se elimine la inequidad, que se elimine la privacidad, las privatizaciones de las cuales viven más del 40% de la población dominicana, para ponerlo con los datos de los gobiernos, es que el Estado y esas organizaciones que trabajan por el bien común acumulen esa riqueza en un circuito propio de manejo de su economía, y que el Estado propicie eso. De hecho, el desconocimiento, y ahí Magdalena alguna vez lo habíamos hablado de eso, el desconocimiento del Estado dominicano, de la existencia de organizaciones campesinas, históricas, de la existencia como institucionalidad de la economía solidaria, como institucionalidad de la agricultura familiar, como institucionalidad de las comunidades, de los pueblos, de los trabajadores y de los informales, que son más del 60%, creo, ¿verdad? 56%, que están creando alternativas para sobrevivir en ese contexto de capitalismo radical, ¿verdad? El desconocimiento que hace el Estado no es casual, porque no lo conoce, sino que es intencional. Y lo meten en la ley, para maquillar un poco la ley. Y ya sabiendo que también en el sector de economía, de la sociedad civil, hay sectores pro-capitalistas. Y si no, vamos a ver las organizaciones que se han metido después del 4% en educación, sectores empresariales. Y acaban de firmar un convenio con Inicia. Ya sabe quién es Inicia, ¿no? Por lo tanto, creo que hay posibilidad de aliarse la sociedad civil y el Estado en búsqueda de bien común, fundamentado en la defensa de los bienes comunes y públicos. Estamos hablando, cuando hablamos de bienes comunes y públicos, que es el debate o es la contradicción fundamental en América Latina, lo que se da en Bolivia, lo que pasó en Bolivia, es ese problema, la defensa o no de los bienes públicos y comunes. En Venezuela está pasando igual, en Brasil pasa igual con el gobierno de Lula y la derrota y el golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff. En Ecuador está pasando lo mismo, en toda América Latina, en el mundo entero. El debate central en este momento es la disputa del capital por los bienes comunes. Ya los trabajadores no tienen fuerza, no hay sindicatos, no hay que tengan fuerza suficiente para negociar con el capital.
Por lo tanto, y ni siquiera tiene Estado. Por lo tanto, hoy día actúa con toda franqueza y proponen cuestiones como esta, y que para eso se tienen sus organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se le ocurren cosas supuestamente para combate a la pobreza. Entonces, yo quería meter ese contexto de análisis porque me parece fundamental que en todo análisis, desde el punto de vista económico, la economía no es biología. La economía es social. Se llama economía social solidaria. De hecho, la economía es economía. La economía es la administración de la casa por parte de las personas. El mercado, el eufemismo de que el mito de que el mercado es la mano invisible que va a ser totalmente falso. Ha sido falso y sigue siendo falso. Entonces, para eso hay que estar promoviéndolo permanentemente. Y se hacen todos programas de política pública manejándose desde ese punto de vista de que hay que propiciar de que el Estado participe en el proceso de desarrollo. El sector privado, el empresario, el capital, participa en la medida que vea que hay ganancias, como la autopista del Este, ¿verdad? Que lo mencionó Apolinar. 4.000 millones de pesos anuales que se van para compensar lo invertido allí. Yo no le he hecho el análisis, pero me gustaría que si Apolinar lo ha hecho, cuántas veces se ha pagado el capital invertido por el sector privado después que se comenzó a dar con esos 4.000 millones. Gracias, Nicolás. Vamos a ir redondeando y vamos a pasar a la parte de compartir. Pues básicamente desde el enfoque de la economía solidaria, pues Nicolás nos plantea una visión menos, vamos a decir, auspiciadora de las alianzas público-privadas, que las plantea básicamente como un mecanismo de acumulación del capital y por otro lado de no atender a lo que desde su análisis es la discusión mundial de este momento y sobre todo en América Latina, del cuidado de los bienes públicos y comunes. Es importante que sepamos que la noción de bienes comunes no es exactamente la misma que de bienes públicos. Son definiciones distintas. Los bienes comunes no son ni públicos ni privados, sino de todo el mundo y tienen que ver con la dimensión o las dimensiones fundamentales de la vida, y por eso no hay ningún régimen de propiedad ni público ni privado sobre el bien común. Entonces, los bienes comunes. Le agradecemos a Nicolás este enfoque desde una economía heterodoxa y más sensible a lo que pueden aportar los sectores empobrecidos organizados. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de este encuentro nuestro. Ya tenemos varias reacciones, varias preguntas. Yo voy a ir en el mismo orden de los participantes, y antes de dirigir las preguntas, pues hago dos comentarios muy breves que están en el chat. El primero es de Ero Pérez, que nos dice y nos comparte que el mayor problema de estas alianzas es que nuestro Estado no tiene dolientes. Ese es su comentario. Y el comentario de Josefina Stops, que nos dice que para que estas alianzas público-privadas puedan rendir algún tipo de beneficio social, es necesario integrar los principios de valor compartido y de la sostenibilidad. Siguiendo pues el orden de las intervenciones, la primera pregunta es para Apolinar Veloz, dirigida por Benjamín Batista. La pregunta para ti es la siguiente, Apolinar. ¿Cómo valoras el contrato de arrendamiento de las tierras del CEA al Consorcio Azucarero Central? ¿Y qué mecanismo podemos utilizar para que el Estado rescinda este contrato y la sociedad pueda crear un mecanismo de gestión para beneficio de la región? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta tan específica. Yo no conozco ese contrato, de tal manera que haría muy mal hablar de lo que no conozco.
Lo único que yo puedo decir en términos generales es que las leyes no solamente sirven para regular, sino también para crear capital. Y en el proceso de la creación de capital se crea riqueza y se crea también pobreza y una distribución muy cerrada de las riquezas de una nación. Hay un libro que es muy interesante, ojalá lo puedan adquirir quienes les interesa el tema, de Catarina Pistor, que se llama El Código del Capital. Lamentablemente no ha sido traducido todavía, pero aquellos que puedan hablar algo de inglés o puedan usar el Google para hacerlo, pueden utilizar esto. Y la idea es la siguiente. O sea, nuestras sociedades están dominadas por la institucionalidad que están fundamentadas sencillamente en la aplicación de las reglas. En este caso son leyes. Cuando se crea una ley, por ejemplo, en el ámbito económico, se le está creando una jurisdicción al capital que nadie puede invadir porque la ley es bastante específica para la definición de una tarea privada y que puede desarrollar un determinado tipo de proceso que le da beneficio. Y sencillamente ese tipo de legislación que nosotros la usamos para decir hay que obedecer la ley, pero la ley lo que está haciendo es justamente privándonos de ciertos derechos, como por ejemplo mencionaba Magdalena, por ejemplo en la ley del agua. Hubo un trabajo que venía haciendo Magdalena durante mucho tiempo, que fue sustituida por una ley que se hizo a la carrera sencillamente para crear un nicho de mercado para los empresarios que están interesados en dominar el mercado del agua en la República Dominicana. Entonces, desde ese punto de vista, cuando esa ley se ponga en marcha, usted lo que va a tener es un nicho que le asegura a una serie de empresarios beneficios y que al mismo tiempo que le asegura beneficios, le está asegurando también a otro conjunto de la población la transferencia de parte de lo que se ganan con sacrificio a esas empresas para crear sencillamente beneficios. Yo no conozco, lamentablemente no conozco ese contrato, pero si el contrato obedece a lo que nosotros decimos en República Dominicana, que es la ley que se crean para justamente crear un mercado, pues efectivamente entonces entra en esa dinámica de asegurar un nicho de mercado para la creación de riqueza. Gracias, Apolinar. Esta pregunta creo que es mejor para Magdalena Lizardo porque tiene un énfasis en los aspectos de interpretación de la ley. La pregunta viene de Estados Unidos, de nuestra amiga Elisa Veras, que nos sigue desde Estados Unidos. La pregunta parte de una afirmación. Estos son los sectores priorizados por el gobierno dominicano. Infraestructura vial, aeronáutica, infraestructura portuaria, agua, salud, sector agropecuario, energía, vivienda, turismo, comercio internacional, infraestructura y movilidad urbana, telecomunicaciones, educación, seguridad ciudadana y defensa nacional. Ahora viene la pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre estos temas? Y, en tu opinión, si todos son susceptibles de alianzas público-privadas. Abre tu micrófono, por favor, Magdalena. Yo creo que no todos son susceptibles a alianza público-privada. El abanico es muy grande y aquí hay algo que es importante, o sea, mi decisión de hoy tiene un impacto mañana. Entonces yo, aun cuando lo pudiera hacer en todos, yo no lo puedo hacer en todos, porque es como comer hoy para saber que voy a quedarme hambriento mañana por todo lo que voy a tener de alguna manera que pagar. O sea, el tema de la alianza público-privada tiene muchas dimensiones. Una de ellas es su impacto en la sostenibilidad de mediano y largo plazo. ¿Cómo lo aseguro?
el tema de la deuda contingente que puedo estar generando. Entonces, hay una decisión global de cuánto es que me voy, en cuánto es que me voy a comprometer hacia el futuro, que hay que hacerla explícitamente. Y uno de los problemas que Apolinar ha señalado es el tema de la opacidad de la información. Si no tenemos información sumamente transparente de cómo se dan estos negocios y la deuda, lo que se llama deuda contingente, puede ser que al final no necesariamente implique una obligación, pero también puede ser que tenga que pagar. Cuando se hizo la carretera de Samaná, nadie pensaba que iba a tener que pagar el gobierno anualmente una parte por el ingreso mínimo, pero las condiciones se dieron que al final tiene que pagar esa parte. Entonces, hay una decisión global, macro, de cuánto me puedo efectivamente comprometer a ese endeudamiento contingente. Hay una decisión sectorial de qué tan hábil, de qué tan propicio es el sector para este tipo de relación. Señalaban el caso de educación. Yo creo que depende cómo se define la alianza. Si ustedes me dicen a mí, la alianza que ha habido entre el Estado Dominicano y muchas instituciones religiosas que han participado en la provisión de servicios de educación ha sido perjudicial, yo no me atrevería a decir que ha sido perjudicial, y ha sido recurrente durante los últimos, desde Trujillo ha estado la participación de instituciones religiosas que no son públicas, o sea, desde el ámbito de lo público, pues no gubernamental, participando en la provisión de servicios de educación. Entonces, en el tema de, ahí hay que tener una idea o algunos criterios en función de dónde es más fácil o más, dónde es posible medir el desempeño y poder entonces monitorear ese desempeño para que en el caso de que no se compare, el rendimiento de la alianza no sea con base no rinda el desempeño estipulado en un contrato, se pueda rescindir el contrato, se pueda renegociar y que se evite la amenaza permanente de que un contrato no se puede renegociar o rescindir porque te voy a un arbitraje, porque me sale mucho más costoso y todo lo que implica ese proceso arbitral. Entonces, todo dependerá, de nuevo, de las capacidades institucionales para administrar riesgos, para asignar riesgos. Y eso es precisamente lo difícil, porque si nos vamos de entrada a procesos muy agresivos de esta naturaleza, sin desarrollar las capacidades internas para gestionar estas alianzas público-privadas, estamos corriendo riesgos importantes de acumular deuda contingente a mediano y largo plazo, además de lo que puede implicar en materia de fijación de tarifas, si no tengo el andamiaje institucional adecuado para regulación y asegurar provisión de servicios en las condiciones contractuales. Muchas gracias, Magdalena. La próxima pregunta para nuestro amigo Nicolás Cruz. ¿Cómo trabajar la armonía y la empatía con el medio ambiente y la madre tierra desde estas alianzas público-privadas? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo trabajar la armonía y la empatía con el medio ambiente y la madre tierra desde estas alianzas? Pregunta Freddy García, que también está denunciando en otra de sus intervenciones todo el daño que están sufriendo las cuevas del Pomier. Adelante, Nicolás. Bueno, la pregunta es bastante provocadora porque no hay fórmula definida. No obstante a ello, ahí el elemento central es con qué fines nos aliamos. Nos aliamos para crear vida, para reproducir la vida, y eso implica la vida humana dignamente y la vida de la naturaleza. Entonces nos aliamos para eso, podemos hacer un contrato. Buscamos el financiamiento y lo hacemos contrato y trabajamos para eso, con esos criterios. ¿Verdad? Entonces ese es el aspecto central. Para lograr esa armonía con la naturaleza, lógicamente,
hay que tener claro que la naturaleza no es un espacio inagotable. La biosfera está hoy día bajo el dominio del capital y como espacio es limitado. Por lo tanto, para poder reproducirse, se habla de, mucha gente habla de que para reproducir el desarrollo de los niveles de desarrollo que tienen los países del norte, necesitaríamos hablan de 7 planetas, por ejemplo, para el gasto de recursos que tienen en ese caso. Por lo tanto, hoy día lo que hay es cómo, con los recursos que tiene el planeta, logramos recuperar y se pueda establecer un mecanismo normal de recuperación por parte del planeta mismo, y que usemos los recursos de acuerdo a esa capacidad del planeta para recuperar los recursos que gastamos y no comemos, y pueda reciclar o hacer la resiliencia, como se usa esta palabrita al final. Hoy se habla de que la Tierra, para recuperar lo que consumimos en un año, en 100 años, dura 150 años para reponerlo, bajo las condiciones actuales. Pero en el ritmo que va de destrucción de los ecosistemas, ya te está llegando al límite en el cual no es posible que la Tierra haga eso. Necesitamos sobrepasando la capacidad de recuperación de la Tierra. Por lo tanto, el equilibrar y armonizar es precisamente lograr un equilibrio de lo que consumimos con lo que es la capacidad del planeta para reproducir la vida. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer solamente, ya tenemos más de 1 hora y media aquí, así que vamos a ir amarrando. Vamos a dar una vuelta solamente más de las preguntas que tenemos. Le agradecemos muchísimo todas las preguntas que nos están en los comentarios, y después de esta nueva ronda con nuestros panelistas, pues habrá unas palabras finales de nuestro compañero Roque Félix con un mensaje sobre el posicionamiento del Centro Montalvo o las ideas centrales que salen de este encuentro que hemos tenido para un posicionamiento de nuestro centro acerca del tema. Y como introducción a la segunda ronda, pues leo un comentario hecho por el mismo Roque. El Estado tiene que ser un ente poderoso con institucionalidad y potestad para establecer controles y frenar excesos lucrativos y voracidad social y medioambiental de quienes pretenden hacer inversiones en el sector público y obtener ganancias más allá de lo razonable, sin compartir riesgos, ni aportar efectivamente capital directo de inversión, ni comprometerse con la responsabilidad del Estado de ampliar y proteger los derechos de la población. En lo que a mí me toca, a mí me preocupa mucho la salud. Ay, Dios mío, porque lo que yo estoy gastando en medicina me va a quebrar a mí. Bueno, vamos a la segunda ronda y la pregunta Apolinar es una pregunta casi que pedagógica. ¿Podrías abundar, poner más ejemplos y explicar de los modelos de alianzas público-privadas? No es que no quiera responder esa pregunta, pero Roque Félix formula una muy importante. Bueno, aprovecha y... Los estados no tienen suficientes recursos para realizar inversiones públicas que se requieren para ampliar y mejorar las infraestructuras y para ampliar la cobertura de calidad de los servicios públicos. Y si se agota la capacidad de endeudamiento público y si la estructura tributaria está estresada y no hay muchos espacios para introducir figuras tributarias, entonces, ¿cómo nos hacemos para generar fondos de inversión pública de la magnitud que requieren nuestros estados? Esa es una pregunta difícil y creo que es importante, digamos, darle una respuesta. Mira, es cierto que la mayoría de la gente es la que paga la mayor parte de impuestos en el país. Si se suman todos los impuestos en términos porcentuales que pagan los diferentes grupos, las empresas y la gente,
nosotros en algunos años hemos pagado alrededor casi del 60% de los ingresos tributarios en la República Dominicana. Y solamente las empresas han pagado 40%, pero si a eso usted le agrega las exenciones que le dan, efectivamente en términos netos lo que terminan pagando al Estado es bastante poco. De tal manera que la deuda desde ese punto de vista la pagamos nosotros, es decir, la gente que no tiene empresas. Y en segundo lugar, hemos sacrificado un flujo de ingresos extraordinarios para sencillamente darle a sector privado, supuestamente para que sea eficiente, una serie de exenciones, lo cual no hace ningún sentido y efectivamente dice que el gobierno no dispone de los recursos suficientes para hacer inversión pública y dar servicio de calidad a la población. Entonces, ¿de dónde deben salir los recursos? Los recursos deben salir de una profunda revisión de los ingresos públicos. Es decir, que cada uno sencillamente pague lo que le corresponde de acuerdo al ingreso que tiene. Y no que todo digamos, el paquete de impuestos sean impuestos indirectos, lo que dice un poco de la regresividad del sistema tributario dominicano. Entonces, de ahí pueden provenir una parte de los recursos. O pueden provenir, por ejemplo, como dijo el gobernador del Banco Central hoy, que ha gastado durante la pandemia alrededor de 6.600 millones de dólares para mantener el tipo de cambio. ¿A quién le conviene el tipo de cambio? A los importadores. Si nos venden barato los importadores por el subsidio cambiario que reciben, no, nos venden caro, garantizan su beneficio y sencillamente encima de eso no pagan todo lo que deben pagar al impuesto sobre la renta. Entonces, si efectivamente queremos una sociedad que funcione, cada uno debe tener una responsabilidad de acuerdo a lo que percibe, ¿no? No decir, por ejemplo, de la evasión del ITEVIS. ¿Quién evade el ITEVIS? Nosotros, no, nosotros pagamos el ITEVIS. ¿Quién lo evade? Sencillamente lo que le tienen que pagar, que son los que lo reciben. ¿Quién es el sector comercio, el sector industrial, etcétera, etcétera? Entonces, de ahí están los recursos. Lo que pasa es que esta economía ha funcionado siempre para un grupo muy pequeño de gente y hay que hacerla que funcione para todos. Entonces, pareciera eufemístico esto que estoy diciendo, pero si eso no se hace, la República Dominicana se está encaminando lamentablemente a un conflicto social grave que se está agudizando en esta administración, que espero que se den cuenta a tiempo y que puedan, digamos, comenzar a hacer políticas públicas que efectivamente reduzcan ese peligro, ese riesgo que tiene la sociedad dominicana de tener un choque importante desde el punto de vista social y político. Y quiero referirme rápidamente a una cuestión sobre las asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas no solamente generan deuda contingente, también todo ese entramado de las asociaciones público-privadas crean, por ejemplo, riesgos de construcción que tienen efectos sobre las finanzas públicas, riesgo de demanda, riesgo de político, riesgo de fuerza mayor, y todos esos riesgos no lo cubre el sector privado, a pesar de que se dice de que es un contrato que trata de, digamos, repartir los riesgos teniendo en consideración quién del sector privado o del sector público esté en mejores condiciones de administrarlo. Sin embargo, todos esos riesgos que yo acabo de mencionar, que se convierten en riesgos fiscales, ninguno de ellos lo paga el sector privado, sino el sector público. De tal manera que esos riesgos se convierten en alguna medida en deuda pública, porque cuando el gobierno no tiene para pagar lo que está exigiendo la asociación público-privada, sencillamente se hace un acuerdo de pago y eso tiene impacto, no solo ahora, sino en el futuro. Por esa razón es que las políticas públicas son inconsistentes desde el punto de vista temporal. Ellos tratan de resolver un problema hoy agravándolo mañana. La deuda pública. Aquí sabemos que la única posibilidad, y lo han dicho los propios funcionarios, que hay que coger prestado porque eso es lo que hay ahora.
Sí, pero hay formas de coger prestado. O sea, si usted tiene una forma de coger prestado internamente, agote esa forma. Y una forma de hacerlo es sencillamente a través de ese Banco Central, que lo único que ha generado es pérdidas. La economía está en el suelo, decreció en 8%. Entonces, la emisión monetaria para financiar al gobierno, o sea, la emisión monetaria es buena solamente para financiar al sector privado, como lo hicieron con los bancos que tienen su cartera con graves deficiencias. Entonces, si sirve y no crea inflación financiando al sector privado, entonces el Banco Central también puede financiar al sector público y no va a crear ningún tipo de inflación. La inflación la pueden crear a través del tipo de cambio, porque aquí los empresarios adelantan su compra de divisas para evitar que haya una devaluación y que ellos efectivamente pierdan esa transacción. Entonces, la economía debe funcionar para todos y no para un grupito. Eso es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Apolinar, por tu intervención. Y ahora vamos entonces a pasar una pregunta a Magdalena. Magdalena, yo lo voy a leer, pero te lo voy a pasar también por el WhatsApp, porque es bastante larguita, como la otra que te tocó. Ahí te la pasé por el WhatsApp, pero la leo para las amigas y los amigos que están con nosotros. Dice así: con el establecimiento de condiciones claras para operar fundamentadas en la garantía de derechos y un esquema de compensación ligado al logro de objetivos resultados de desarrollo deseados, por ejemplo, avance en indicadores sociales, de educación o salud. Pregunta: ¿no podría ser posible que estas alianzas público-privadas sí consigan la generación de beneficios compartidos? Señora Lizardo, ¿conoce ejemplos exitosos de APPDs que pudiera compartirnos? Esa es la pregunta para ti de Rebeca Goetz. Adelante, Magdalena. Fíjense, yo creo que sí es posible, pero no significa que sea fácil. Rebeca ha planteado una serie de condiciones, plantea condiciones claras para operar fundamentadas en garantía de derechos. Eso significa contratos que sean bien específicos de la manera en que esos derechos se van a garantizar, un esquema de compensación ligada al logro de objetivos y resultados de desarrollo deseados, por igual, contratos que permitan definir claramente esos objetivos. Entonces, yo creo que un enfoque más incremental en la medida en que vamos desarrollando las capacidades para este tipo de cosas, yo lo preferiría a un enfoque de choque, de embargarme como país en operaciones relativamente de mucha envergadura en materia de alianza público-privada. Yo en el país, yo creo que las mejores alianzas público-privadas, al margen de no existir o no reglamentación, la tenemos en sector salud. Hay muchas instituciones del sector salud. Yo lo digo, a lo mejor algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero el dermatológico para mí ha sido una muestra de alianza público-privada en la provisión de servicios de salud a una población muy alta y relativamente a precios asequibles, recibe financiamiento del Estado y también ha creado un ambiente por lo menos 60 años de provisión de este tipo de servicios. Y es una forma de alianza público-privada para proveer un servicio básico, como es el caso de salud. Creo que en otros ámbitos, por ejemplo, en otro tipo, yo no tendría ningún problema en una alianza público-privada para hacer un parqueo en el malecón, por ejemplo. Simplemente hay cosas donde es muy fácil establecer que el que necesite pueda pagar, sin forma de exclusión. Porque el que no necesita el parqueo no tiene que necesariamente tener esa sensación de que le está faltando algo imprescindible.
Entonces, de nuevo, ahí viene el tema de cuáles condiciones mínimas yo necesito garantizar explícitamente para que se pueda hacer la alianza. Y esas condiciones mínimas tienen que ver con criterios de equidad, con criterios de saber que el que no puede pagar, ¿qué haría entonces? ¿Tengo una ruta alternativa para el que no puede pagar? ¿Y qué condiciones tiene esa ruta alternativa en caso de transporte? Porque es cierto que posiblemente hay determinadas áreas donde yo necesite dar un buen servicio vinculado al turismo. Pero, ¿qué pasa con la población que también vive en esa área? ¿Estará pagando en las mismas condiciones o tengo algún mecanismo para compensar a esa población por un precio mayor que asociado a la calidad tal vez de esa infraestructura? Entonces, hay muchos elementos que yo creo que tienen que estar más definidos en función de criterios de eficiencia mínimos, en criterios de equidad mínimos y condiciones de calidad que voy a requerir, porque obviamente la calidad tampoco es gratis. Y al final de cuentas, todo tiene un costo. Y como Estado voy a parcial o totalmente aportar a asegurar esas condiciones de equidad. Gracias, Magdalena. Una última pregunta antes de nuestra despedida a cargo de Roque Félix. Nicolás, una pregunta para ti de nuestro amigo Ero Pérez desde Las Bases. ¿Cómo participa el pueblo llano y sencillo en estas alianzas público-privadas, tomando en cuenta la ley que existe? Adelante, Nicolás. Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, según la ley, establece posibilidad de alianza con la organización de la sociedad civil. Por lo tanto, las organizaciones campesinas, las organizaciones sindicales, las organizaciones barriales, las organizaciones territoriales podrían tener posibilidad de alianza. Y según lo que menciona Magdalena, es una visión amplia de lo que son alianzas público-privadas, simplemente. Entonces, por ejemplo, en este momento, los terrenos del ingenio Barahona, que se acaba de cumplir el contrato con el Gran Guatemalteco, los inversionistas de allí, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se le va a seguir pasando al sector privado o se va a una empresa internacional como estaba anteriormente o cómo va a ser, ¿no? Pueden ser los campesinos de ahí de la zona del Estado tomar el ingenio y convertir toda esa infraestructura para armar una alianza con las organizaciones campesinas de Barahona y de Bauruco y montar un sistema de gestión, de autogestión de ese ingenio como un bien público, ¿no? Yo creo en la posibilidad de que se traspase la autogestión de bienes públicos a las organizaciones de trabajadores e incluso empresas. Porque el tema es que la pobreza no se resuelve con la distribución a través de la política fiscal. No es posible, no se va a resolver nunca. Y eso, incluso los países del norte tienen ese serio problema que tienen del sistema de impositivo progresivo, ¿verdad? No es resuelto ese problema. El problema de la pobreza, de la inequidad, se resuelve con la distribución equitativa de los medios de producción. Es ahí donde está el centro. Entonces, los medios de producción, los campesinos, los trabajadores, las organizaciones territoriales, debemos seguir peleando la autogestión, el sostén, la retención, la reproducción de los bienes comunes que manejamos. Por lo tanto, o convertir bienes públicos en bienes comunes para determinados territorios. Porque si no, el capital seguirá exprimiendo. ¿Cuántos millones de dólares se llevaron los empresarios que tenía el ingenio Barahona, que son riqueza creada por los trabajadores de Barahona y de la región sur? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuánto les reportó al gobierno con el contrato? Entonces, creo que sí, siempre que el Estado esté al servicio, siempre que el Estado esté al servicio del bien público y no al servicio del capital. Y
todo sistema legislativo, como decía Apolinar, que se crea en este marco, son sistemas legislativos en el campo de la economía que van dirigidos a reforzar los mecanismos de explotación del capital sobre el trabajo o la naturaleza. Y ahí está el tema de la ley de agua, que quieren privatizarla. Eso es parte de todo ese proceso. Por lo tanto, nosotros, como desde nuestros sectores, tenemos que acumular poder, acumular conocimiento, acumular organización, acumular gerencia, acumular tecnología, acumular poder en sentido general para poder negociar y, si no, pelear contra el Estado, que no nos atiende como debe ser, porque es un Estado creado para una minoría en República Dominicana. Gracias, Nicolás, por esta... Y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sí, que lo unes también a tu primer análisis de la acumulación del capital y de los bienes comunes. Entonces, para despedir esta noche que hemos compartido y ya es hora de ir como a cenar algo también, pues entonces le doy la palabra a Roque Félix, que nos va a cerrar esta noche. Adelante, Roque. Mis palabras son más que nada para dar las gracias a Apolinar, a Magdalena, a Nicolás y a todos los que se conectaron con nosotros para este rico diálogo que hemos tenido en el día de hoy, en este esfuerzo de relanzamiento de los análisis de coyuntura del Centro Montalvo. Ha sido una jornada muy rica. Yo creo que no voy a hacer una síntesis de lo que hemos compartido, destacar el aporte de Apolinar, permitiéndonos desmitificar, digamos, los supuestos sobre los cuales se ha construido una idea fuerza de la pertinencia de estas alianzas, pero al mismo tiempo colocando lo que podrían ser posibles oportunidades, siempre y cuando estén dadas las condiciones para manejar los riesgos, las amenazas, que en un Estado con escaso desarrollo institucional o con un Estado que privilegia políticas económicas y fiscales que garantizan privilegios para que la economía funcione al servicio de sectores de élites, de la oligarquía económica y política del país y no para todos, tenemos un reto muy importante para hacer que un instrumento como este de las APP pueda realmente funcionar al servicio de la ampliación de derechos. Magdalena, en cierto modo, ha insistido en que son necesarias una serie de condiciones institucionales, marco de definiciones previas que deben estar, digamos, sirviendo para orientar los acuerdos de alianza público-privada que se puedan lograr. Ella nos ha compartido una visión bastante amplia, está en cierto modo presente en la ley, que tiene que ver con la consideración de que actores de lo llamado el tercer sector, que no son empresas lucrativas privadas, ni son tampoco organizaciones de base comunitaria, sino instituciones sin fin de lucro que gestionen servicios públicos de calidad, como lo que ella nos ha compartido, tanto a nivel educativo como a nivel, digamos, de salud, son los mejores ejemplos con los que nosotros deberíamos aprender, sistematizar estas experiencias, lo que han significado. Algunas de ellas no tan significativamente positivas por la lectura de privilegios con que algunas han funcionado, léase la Plaza de la Salud, Sedimat y otras entidades que han estado marcadas bajo la gestión de patronato que no necesariamente la población las percibe como las que ofrecen servicios con carácter inclusivo y con equidad para los que menos tienen. Nicolás nos ha compartido un análisis desafiante siempre. Parte de la motivación que tuvimos en también invitar a Nicolás es esa capacidad de provocarnos para pensar desde la perspectiva de los que menos tienen, de los que están excluidos, de lo que representa efectivamente pensar el país con una perspectiva de equidad y de inclusión que permita una distribución de la riqueza y del control de los procesos
económicos y de generación de riquezas. Yo creo que, insisto, esta jornada nos ha permitido una rica reflexión. Quedan algunas preguntas pendientes de contestar. Hay una reflexión necesaria sobre el instrumento mismo de la ley, si esta ley realmente, como está diseñada, como está concebida, y sus reglamentos realmente van a contribuir a que nosotros podamos efectivamente aprovechar este mecanismo como una oportunidad que favorezca la ampliación de derechos y no de privilegios. Y ese es un reto que tenemos que seguir discutiendo, analizando. Y termino dando las gracias y reafirmando el compromiso que tenemos nosotros en el Centro Montalvo de seguir debatiendo los temas nacionales con el compromiso de buscar salidas compartidas, comunes, asociadas, en buscar salidas de los enredos, de las desigualdades, de las, digamos, inequidades con las que funciona, en este caso, el sistema económico de nuestro país. Muchas gracias a todos y a todas por su colaboración y le vamos a estar compartiendo la síntesis ya después en un segundo momento de lo que fue esta jornada. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.